El mundo se quedó atrás. El mundo ya pasó. Ya le di mi vida a Dios. Ya vivo en otra función. Tengo trascendencia. Tengo mi mirada en otro lado. Aquí esta iglesia no mira para atrás. Nosotros no tenemos espejo retrovisor para mirar el mundo. El mundo se quedó atrás porque esta iglesia va para otro lado. Y eso lo tienes que entender. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Diga conmigo, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Le voy a predicar a una iglesia que no es de aquí. Y acabamos de leer ahí una frase que es interesante. Pero antes de eso, quiero hacerle una pregunta a la iglesia. ¿En qué estatus se encuentra el cristiano con respecto a su estadía en el mundo? Es decir, ¿la iglesia, cree usted que la iglesia es ciudadana del mundo? ¿Cree usted que la iglesia es residente en el mundo? ¿Cree usted que la iglesia vive como turista aquí en el mundo? ¿O sencillamente somos transeúntes que vamos de paso, que no somos de aquí? Que esta iglesia tiene una morada en otro lado. Por ahí hay una canción lindísima, qué bueno que alguien la cantara hoy o mañana. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aleluya, más allá del sol. Más allá del sol, esa es la morada de esta iglesia. Esta iglesia no puede ser ciudadana del mundo. Si fuera ciudadana del mundo, no seríamos la iglesia del Señor. Esta iglesia vive aquí en el mundo ahora, pero no es de aquí. Este es un pueblo distinto. Y déjeme decirle algo más. No estamos aquí de turistas. Esta iglesia es peregrina. Va de paso, es transeúnte. Es peregrina porque está realizando un viaje extenso para llegar al santuario celestial algún día. El final de esta iglesia no es aquí. Hay algo más grande en nosotros. Bien dice la Biblia, y aún hasta el mismo David lo dijo y otros profetas también lo enseñaron. Y hoy sí que se aplica esa frase que se dice en Crónicas 29, nosotros extranjeros y advenedizos. Yo le estoy hablando esta noche a una iglesia que es extranjera aquí en la tierra. Y más que extranjera, es advenediza. Esa palabra no es muy usual entre nosotros. Casi nadie sabe qué quiere decir advenedizo.
Pero eso es la iglesia. La iglesia es advenediza en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Un advenedizo es alguien que entra en un nuevo entorno o en un campo sin una historia previa en ese lugar. Un advenedizo es alguien que no es nativo ni natural en un país o en una región. Y cuando a un extranjero se le dice advenedizo, es una forma despectiva de decírselo para rechazarlo por los que son naturales de esa región. Eso traducido, ¿qué quiere decir? Esta iglesia le tiene que estorbar al mundo. Esta iglesia no la puede amar el mundo. A esta iglesia el mundo la tiene que aborrecer, porque si no la aborrece, algo no está funcionando bien. Somos advenedizos y el mundo nos tiene que odiar. Y ay de la iglesia cuando el mundo ya no la odie. Hay algo grave. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero porque no soy del mundo, el mundo os aborrece. Bien dijo un predicador anciano hace muchos años. Iniciaba yo apenas en los caminos del Señor, y en un evento parecido a ese gran predicador dijo: es preferible la persecución del mundo que los coqueteos del mundo a favor de la iglesia. Decía, entre otras cosas, a la iglesia le conviene más que el mundo la persiga y no que le coquetee. Los coqueteos del mundo no le caen bien a la iglesia, nos hacen mucho daño. Lo que pasa es que eso depende de cómo viva la iglesia. Dime cómo vive la iglesia y yo te diré si el mundo la ama o la aborrece. Y el estilo de vida que lleva la iglesia es uno solo. No puede haber una iglesia con un estilo de vida distinto al que Dios quiere que se viva. Es decir, el estilo de vida cristiana no es opcional. Y no se puede decidir sobre varias alternativas. Déjeme decirle algo, apreciada iglesia, esta noche. Solo hay una manera de vivir la vida cristiana, y no puede ser una imitación. Tiene que ser original. Esta iglesia es original o no es iglesia. Porque no hay imitación de iglesia. ¿Es iglesia o no es iglesia? Y tiene que ser así. Porque no es acomodar la vida cristiana a mi gusto. Es vivir cristianamente. Es decir, Cristo tiene que ser el referente de vida de esta iglesia. Esta iglesia tiene que ser cristocéntrica, hoy, mañana y siempre, porque no hay otra opción. Es solo el diseño que Dios tiene establecido. Y la vida cristiana sí que es atípica. Con razón, el mundo dice que somos raros, y sí que lo somos. Esta iglesia tiene una vida atípica, no es la vida normal.
Porque la iglesia no está regida por parámetros humanos o terrenales. Si fuéramos terrenales, viviríamos como los terrenales. Pero esta iglesia es celestial, porque el que vive entre nosotros bajó del cielo y es celestial. El hombre por naturaleza es terrenal, pero Cristo es celestial. Si esta iglesia tuviera un hombre como dueño, sería terrenal, pero el dueño de esta iglesia bajó del cielo y en él bajamos nosotros. Por eso esta iglesia no es de aquí. Esta iglesia no es de aquí. Y saben, hay un peligro muy grande si se nos olvida de dónde somos. El día que esta iglesia se le olvide de dónde es su ciudadanía, ese día la iglesia se volverá mundana. Y el verdadero cristiano sabe que está de paso por este mundo, que estamos de tránsito, que la morada no es aquí, que esta iglesia busca una patria que es celestial. Nosotros aquí sabemos que somos extranjeros, que somos peregrinos, y por eso las costumbres de esta iglesia son distintas a las del mundo. Y su idioma es distinto al del mundo, y sus gustos son diferentes a los del mundo, porque nosotros no somos de aquí. Y por eso el cristiano no se adapta a una cultura mundanal. El cristiano vive diferente, y la gente lo descubre, y la gente lo nota, y la gente se lo reprocha, y nos tratan como advenedizos. Y bienvenida esa palabra, porque sí, no somos de aquí. La morada de esta iglesia está en otro lado. A su nombre sea la gloria. Por eso no es coherente para la iglesia. No es coherente para un cristiano que viva como vive el mundo, porque pertenece a otro reino. Esta iglesia es de otro reino. Esta iglesia tiene otro origen, y por eso esta iglesia tiene que mantener la identidad, aunque viva en otra cultura. A su nombre sea toda la gloria. Toda la gloria es para Él. Bien dijo el escritor a los Hebreos, el capítulo 13 y el verso 13 de Hebreos dice: salgamos. Escuche la frase, escuche el verbo, escuche la acción: salgamos, no entremos. Refiriéndonos a eso, que la iglesia va es de salida. La iglesia no va de entrada, vamos es de salida. Salgamos fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Y sabe por qué la iglesia tiene que ir saliendo del mundo todos los días? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mírelo allá, léalo. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Por eso es que esta iglesia no se apega al mundo, porque esta iglesia busca otra ciudad, otra distinta a todo esto aquí. Ahora, lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es olvidar su ciudadanía celestial
Y al que se le olvide, escúchame esta palabra que parece profética, al que se le olvide, al cristiano o a la iglesia, a la congregación que se le olvide que su ciudadanía es celestial, terminará mezclado con el mundo, aprendiendo sus costumbres y hablando el mismo idioma del mundo, y su apego será tal que no deseará el cielo porque hizo del mundo su zona de confort. Qué duro predicarle a una iglesia que ya no anhela el cielo. Pero creo que aquí es diferente. Esta iglesia todavía anhela el cielo. Esta iglesia todavía cree que va para el cielo. Aquí creemos que vamos para el cielo. Aleluya. La Biblia dice que somos hijos de Abraham. Y también la Biblia dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y a mí me interesa saber cómo vivió Abraham. Y sabe que Abraham también dejó su tierra para recibir otra desconocida. El capítulo 11 de Hebreos y el versículo 9 y también el 10, mire cómo habla la Biblia de Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham por asuntos de la fe. Dice: por la fe, Abraham, por la fe, habitó, ¿cómo dice? Como extranjero. Así hay que vivir en la tierra. Así vivió Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. A ver si me ponen por ahí el versículo 10. Mire qué maravilla. Mire, léalo por favor, iglesia. ¿Por qué vivió Abraham como extranjero? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así mismo vive esta iglesia. Aleluya. Definitivamente somos extranjeros aquí. Pero déjeme le cito más pasajes bíblicos. El capítulo 11 de Hebreos, quiero leerles desde el verso 13, para que usted se dé cuenta, esos grandes hombres, esos ilustres hombres y grandes mujeres que cita el capítulo 11 de Hebreos, ellos también confesaron que eran extranjeros y peregrinos porque estaban esperando una ciudad celestial. Vamos a leerlo por favor. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos y lo creyeron y lo saludaron y confesaban. Ayúdeme a leer por favor. ¿Cómo decían ellos? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo se consideraban ellos? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Oiga qué maravilla, hermano, oiga qué maravilla. Esos grandes hombres buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Amén. A ver, ayúdeme a leer el versículo 16 fuerte, iglesia. Pero anhelaban una mejor, es decir, una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hay algo que le espera a los que son hijos de Dios. Aleluya. Esa es la gran verdad. Por eso dije al principio, le voy a predicar a una iglesia que no es de aquí, una iglesia que va de paso, peregrina, extranjera y advenediza, porque sabe que el cielo nos espera. A su nombre.
nombre sea la gloria. ¿Sabe cuál es el temor y el riesgo? Que nos enamoremos del mundo, que nos apeguemos al mundo. La iglesia siempre está en ese riesgo. Que nos parezcamos a Lot. ¿Sabe qué le pasó a Lot, al sobrino de Abraham? Que no quiso alejarse de Sodoma, que fue acercando su tienda hasta Sodoma, mientras su tío Abraham se fue a las montañas y se alejó de Sodoma y de Gomorra. Lot se fue acercando a Sodoma. Sodoma lo atraía. Sodoma para él era interesante, y la tienda de donde vivía la iba arrimando, acercando cada vez más a Sodoma. Tanto fue así que un día a los sodomitas les dijo hermanos. Ya estaba grave. Desde que un hombre como Lot, justo dice la Biblia, le diga a los sodomitas hermanos, ya la cosa estaba seria. ¿Y no crees tú, mi querido amigo y hermano, que ese riesgo también lo tenemos nosotros? Yo le pregunto a esta iglesia aquí esta noche, ¿dónde tienes la tienda? ¿Qué es lo que te está trayendo? ¿Te atrae ese Sodoma que está afuera? Pues la invitación esta noche es sal de Sodoma. Vete de ahí, no te arrimes, no te acerques, no te conviene el mundo. Ese mundo no es tu hogar, no es tu patria, no es tu ciudad. A esta iglesia hay que invitarla a que salga, sal iglesia, sal de en medio de ellos, dice la Biblia. ¿Sabe que a esta iglesia le está pasando algo parecido a lo que le pasó a Israel? Israel estaba en el desierto, pero la meta no era el desierto. A Israel lo esperaba la tierra prometida. No era el desierto su meta, su llegada, su destino. El desierto solo era un paso no más. Y quiero decirle hoy a esta hermosa iglesia lavada con la sangre de Jesucristo, el mundo no es nuestra meta. La tierra no es nuestra meta. Por aquí vamos solo de paso, transeúntes. Vamos por aquí caminando, pero no somos de aquí, ni nos parecemos a nadie. Este es un pueblo singular, diferente, fuera de lo normal. No es terrenal de aquí esta iglesia. No puedes hacer del mundo tu hogar. El desierto, si no se sabe enfrentar, se convierte en una tentación, como alguna vez pasó con Israel. Dice la Biblia que alguna vez llegó un momento en que se decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Si ellos no sabían manejar el desierto, anhelaban volver a Egipto. Y eso es lo que no nos puede pasar a nosotros. Aquí, el que ha decidido entregarle su vida a Dios tiene que olvidarse de Egipto para siempre. Egipto no es nuestra opción. El mundo ya no nos llama como uno cree que lo llama. El mundo se quedó atrás. El mundo ya pasó. Ya le di mi vida a Dios. Ya vivo en otra función. Tengo trascendencia. Tengo mi mirada en otro lado. Aquí
Aquí esta iglesia no mira para atrás. Nosotros no tenemos espejo retrovisor para mirar el mundo. El mundo se quedó atrás porque esta iglesia va para otro lado, y eso lo tienes que entender. Aleluya. Por eso la iglesia no se puede mezclar con nada. Las mezclas dañan la originalidad de cualquier cosa. Y las cosas valen es por la pureza. Cuando a lo puro le metes otro elemento extraño, lo dañas. Pureza, pureza, pureza. A esta iglesia no se le puede meter mundo por ninguna parte. El día que a la iglesia se le meta mundo, se daña la iglesia. Pierde la originalidad. Y si pierde la originalidad, pierde la identidad. Y si pierde la identidad, pierde su herencia, pierde todo. Ya no será iglesia. Se mezcló y se perdió, como las tribus aquellas del norte que se perdieron allá en Samaria y se desaparecieron. Ponle cuidado a la iglesia. Israel se mezcló con las naciones vecinas y perdió la identidad. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y sabe cómo terminó Israel? Sirviendo a sus dioses. Así que eso no le puede pasar a la iglesia. No puede pasarle a la iglesia. No importa que esta iglesia esté en medio de este mundo hostil y difícil, pero aquí esta iglesia ha mantenido por siglos su identidad y la mantendrá hasta el día que Jesucristo venga por ella. Esta iglesia seguirá siendo original porque es lo que Dios exige para ella. Allá habían unos varones, unos jóvenes hebreos. ¿Se acuerdan de los muchachos hebreos? Estaban en un palacio extraño. En otro país se los habían llevado a otro lado. Pero ellos llegaron al palacio y de una vez ellos entendieron que ellos no eran de allá, que esa no era su cultura, ni su alimento, ni nada, ni sus costumbres. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió que no le obligasen a contaminarse y que les hicieran la prueba después por 10 días y que les dieran legumbres a comer y agua a beber y que compararan luego sus rostros con los rostros de los muchachos que comían de lo que el rey les daba, que hicieran con ellos esa prueba, y consintió con ellos. Y dice la Biblia que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la migaja que daban allá en ese palacio. Y esa historia se repite hoy con esta iglesia. Esta iglesia no come mundo. Esta iglesia no come de lo que el mundo da. Y que vengan y le vean el rostro a esta iglesia, un rostro hermoso, una salud maravillosa, un gozo y una paz incalculable. Eso solo lo hace Dios con una iglesia que no come mundo. Nosotros no comemos del mundo, somos diferentes. Y se nos tiene que notar en el rostro y se nos nota en el corazón. ¡Aleluya!
La gente tiene que ver la diferencia con nosotros. Tú no puedes pasar inadvertido. Tú no puedes pasar en el colegio, en el barrio, en la vereda, en la ciudad, en la oficina, que nadie sepa quién eres. La gente tiene que darse cuenta quién eres tú, porque te van a mirar como eres y dirán: tú eres raro, tú eres diferente, tú no te pareces a nosotros. Eso es verdad. Esta iglesia no se parece a nadie. Esta iglesia es una raza diferente. Somos hijos de Dios, no somos del mundo. ¿Sabe qué le pasó a Pedro un día? Habían capturado al Señor, se lo habían llevado, y Pedro se fue y se metió entre la gente. Estaban en el patio ahí de una casa, una cantidad de gente rara, de mundo, y Pedro se metió entre ellos. Pero Pedro se metió camuflado. Se metió así de incógnita, que nadie lo conociera. Él creyó que nadie lo conocía, y se fue y se sentó allá con ellos a ver qué pasaba, y no dijo nada, no dijo nada. Pero de pronto alguien se quedó mirándolo y lo vio raro, y de una vez le dijo: oye, tú no eres de aquí. Digo: no, ¿cómo que no? Claro, yo soy de ustedes, somos los mismos. Y luego otro se le acercó y le dijo: oye, yo te veo raro, tú no eres como nosotros. Y volvió y negó. Y luego se le acercó a alguien y le dijo: tú estabas con él. Es más, hasta tu acento te delata. Aleluya. Lo descubrieron fácil porque no era de ellos. Y lloró Pedro, lloró su amargura, porque quiso pasar inadvertido y no pasó. Porque el que es verdadero hijo de Dios se nota, así está entre 10,000. Es diferente. Es diferente. La Biblia solo habla de 3 grandes grupos, no más. La Biblia dice que hay judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Solo hay 3 grupos. Delante de Dios solo hay 3 grupos. Usted o es judío, o es gentil, o es iglesia. Alguien me dirá: hermano, judíos pues no somos, seremos gentiles. Un momentito, éramos, fuimos gentiles. Los gentiles es la gente del mundo. Los gentiles son el mundo. Los que no son judíos son gentiles. Y nosotros, la iglesia hoy aquí representada, fuimos gentiles. Fuimos. Ya no somos gentiles. Somos la iglesia de Dios, diferente a todo lo demás, distintos a todos. Habrá gente, y es muy respetable, habrá gente que se enorgullece de su nacionalidad y de su pasaporte.
Una vez es por ahí en esos aeropuertos ve gente que sacan unos pasaportes y los exhiben. Y bueno, ellos tendrán para enorgullecerse de sus naciones, de donde son. Pero sabe, hermano, que a la iglesia nadie la puede humillar por temas de pasaporte. Esta iglesia tiene una ciudadanía más grande que cualquiera en el mundo. No hay nadie que tenga una ciudadanía como esta iglesia. No voy a mencionar naciones grandes y poderosas, no. Ni sueños con nada. Esta iglesia no tiene sueño de tener una ciudadanía allí o allá. No, Señor. Ya esta iglesia tiene una ciudadanía excelentemente grande. Vamos a leer Filipenses 3:20 a ver qué dice la Biblia, para que tú te enteres, hermano, qué clase de ciudadano eres tú. Dice la Biblia en Filipenses 3:20, ayúdeme a leerlo por favor. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? No se oye. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Dígalo fuerte. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que no me vengas aquí a hablar de naciones, de nada. No me hable de la más grande nación del mundo. No, esta iglesia tiene algo mayor, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, una patria hermosa, diferente a todas. Y nos tenemos que sentir orgullosos de eso. ¿Sabe, hermano? A veces el cristiano como que se le olvida eso. Y vive como si fuéramos de aquí. No se te olvide jamás eso. Nosotros somos herederos del cielo. Y tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. No se te olvide jamás eso. Vive como vive un ciudadano del cielo. Así tenemos que vivir. Bendito, dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, escúchalo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Aleluya! Esta iglesia va para el cielo. Esta iglesia va para el cielo. Esta iglesia va de paso. Por eso dije, le voy a predicar a una iglesia que no es de aquí. Y por eso es que nosotros no hacemos yugo desigual con nadie. No, esta iglesia no se mezcla. Esta iglesia no se revuelve con nada. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Y sabe por qué no nos mezclamos? Porque vosotros, dijo el Señor, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos
Dios aquí en medio de nosotros. Hay una presencia sublime, majestuosa, que lo siente la iglesia. Él prometió estar aquí entre nosotros, por lo cual, escúchame lo que te voy a decir. Eso de que Dios se mueva aquí entre nosotros, eso tiene unas exigencias. Él andará entre nosotros. Y Él prometió y dijo: y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, óyeme hermano, óyeme mi hermana, por el hecho de que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, hay un mandamiento, y no es una opción, un mandamiento que el Señor exige a la iglesia: salid, 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 salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso no me digas a mí que no te predique así. Te tengo que predicar así, porque Dios te mandó a decir: iglesia, sal de ahí, sal de ahí, salid de en medio de ellos. No te mezcles, no te confundas con el mundo, porque tú no eres del mundo, eres diferente. Sépalo, iglesia, cada vez. Lo que nosotros tenemos que hacer sencillamente es no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Estos días yo de pronto algún día prediqué y dije: nosotros estábamos en tinieblas. Pero estos días me tocó corregir eso. ¿Saben, pastores, que nosotros no estábamos en tinieblas? Éramos tinieblas. Más grave todavía, no es que estábamos, éramos tinieblas. Eso ya es otra cosa. Y eso es lo que dice la Biblia, Efesios 5:8. Mire, vamos a leer las palabras de Dios, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo, ayúdeme, erais, no estabais, erais tinieblas, mas ahora, ¿qué somos ahora? Ahora soy luz en el Señor, y por ser luz hay que andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y escúchame, iglesia pura, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando tú veas al mundo en sus groserías, no participe de eso. Reprende las tinieblas en el nombre de Jesucristo. No te goces ni disfrutes lo que el mundo ofrece. Repréndelo, dice la Biblia. Nosotros no nos apegamos a esta tierra, porque la tierra no es nuestra herencia. La tierrita. Ustedes aman su terruño aquí, y yo amo de pronto el mío por allá. Pero sabemos que vamos de paso, eso todo aquí se queda, hermano. Aquí se queda la tierrita se queda, porque la Biblia dice que para la iglesia hay algo más grande que la tierrita.
La Biblia dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Aleluya! Algo que no le ha subido al hombre al corazón, ni lo ha pensado, ni lo ha visto, mejor que la tierrita, mejor que tu tierrita y que la mía. Hay algo distinto para esta iglesia. ¡Aleluya! No te apegues al mundo, nada. Si Dios te bendice, recibe la bendición. Si Dios te da bendición, disfrútala. Pero no te apegues. No te apegues al mundo, porque algún día lo tendrás que dejar. Algún día todo se quedará aquí. Nada de avaricia, nada de apegarnos al mundo. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo. Uno no se puede conformar aquí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si tú te apegas a la tierrita, terminarás no deseando el cielo. No puede ser. No puede ser. El apego al mundo se puede convertir en un obstáculo para querer ir al cielo. Hace muchos años empezaba apenas a conocer al Señor. Y me encontré en la palabra de Dios, primera de Juan 2, versos 15 al 17. Y crea, hermano, que esto es lo que tiene que vivir la iglesia todos los días. Primera de Juan 2:15. Hoy hay que predicarlo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, oído iglesia, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y el mundo pasa, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alábalo si quieres. Nosotros, como dijo Pablo, nosotros no estamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un día un muchacho, dice la Biblia en el capítulo 19 de Mateo, se vino corriendo y se arrodilló ante el Señor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le conocía el corazón. Guarda los mandamientos. Y él dijo, ya los he guardado todos, ¿qué más me falta? ¿Sabe qué le faltaba al muchacho? Desapego por el mundo.
Podía ser el muchacho muy ético, muy moralista, muy religioso, buena gente, buen muchacho, pero tenía un problemita: estaba apegado al mundo. Solo ese detallito, solo eso. Y como el Señor le conocía el corazón, lo probó y lo invitó a que se desapegara de sus riquezas. Y el muchacho inclinó el rostro, se puso triste. El Señor lo confrontó, se levantó y se fue. Pudo más el apego al mundo que su salvación. Por eso, hermano, nosotros con el mundo hace rato partimos. El mundo se quedó atrás. El mundo está por allá en nuestras espaldas. Ya nuestra mirada va en otro sentido. Y por eso el mundo, dije hace un rato, el mundo no nos puede amar. Créame que a mí me preocupa mucho el halago del mundo. Mucho. No es bueno que el mundo ame a la iglesia, porque dijo Juan: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros no podemos esperar que el mundo nos aplauda, ni que nos invite a nada. Es normal que el mundo nos rechace. Por eso nunca se te olvide de dónde eres ciudadano. Y quiero repetirlo otra vez: cuando un cristiano olvida que su ciudadanía es celestial, se vuelve mundano y vive como los mundanos. Y cuando a una iglesia, a una congregación, se le olvida que su ciudadanía es celestial, también la congregación se vuelve y actúa como mundana. Y una iglesia mundana y un cristiano mundano no anhelan el cielo. Por lo regular, uno anhela el lugar en donde tiene su origen, porque donde uno tiene el tesoro, ahí tiene el corazón. Y el tesoro de esta iglesia tiene que estar en el cielo. Si tú tienes el tesoro allá, allá tienes tu corazón. El mundo nos va a ver extraños. Y por eso el apóstol Pedro nos invita a no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice: baste ya, que ya se acabó eso. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, en disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tú mantente distinto y diferente. Aleluya. Acuérdate que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Él dijo un día: yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos extranjeros, somos peregrinos.
Él un día dijo, el dueño de esta iglesia dijo un día: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Este es el reino de Dios ahora, aleluya. Y por eso los cristianos hemos sido trasladados de un reino a otro reino. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso un día la iglesia dejará el mundo para irse a la patria celestial. El Señor de esta iglesia, el mismo que murió por ella, el que derramó su sangre por esta iglesia, un día dijo: en la casa de mi Padre. Pónganse de pies, por favor. Pónganse de pies, por favor. Escúchame. El que murió por esta iglesia, el que derramó su sangre por esta iglesia, el diseñador y dueño de esta iglesia, escucha lo que un día dijo. A ver, vamos a sonar un poquitito por ahí ese piano. Pongámosle musiquita a esto mientras suena la trompeta final, que indicará el día en que esta iglesia se va para siempre. Se va la iglesia, se va porque no es de aquí, no es de aquí, no es de aquí. Esta iglesia se va. Esta iglesia se va de aquí, se va. ¿Sabe por qué? Porque el dueño de esta iglesia un día dijo: en la casa de mi Padre. A ver, hermano, levanta tus manos al cielo, mira para arriba, por favor, mira hacia arriba. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, qué promesa maravillosa. Aquí le creemos al Señor, lo estamos esperando. ¿Sabe, hermano? Todo esto aquí se acabará, todo se va a acabar. Todo se va a acabar, todo se acabará. El primer cielo y la primera tierra pasarán. Todo esto se acabará. ¿Y sabe qué le pasó a Juan un día? Juan estaba por allá en una isla llamada Patmos. Y allá Dios le mostró una revelación. Y dice Juan: después de esto. Oiga eso, oiga qué frase: después de esto. Después de esto, después de esto, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Aleluya, aleluya. Una puerta abierta en el cielo.
una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Escucha eso. Hay una puerta abierta en el cielo esperándote. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, sube acá, sube, 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 sube acá, sube, 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 iglesia, sube, que hay una puerta que te está esperando.